Pues el fascismo clásico, yo diría que es un movimiento de masas que surge en momentos de crisis profunda del capitalismo, ¿no? Como después de la Primera Guerra Mundial en Italia, luego con el crack de 29 en Alemania. Y son movimientos que abraza la burguesía, que usa la grande burguesía para sacarse de la crisis, para aplastar a todo tipo de resistencia, cualquier tipo de organización democrática, hasta su propio parlamento. Se aplasta todo, no se tolera nada, para poder pues, aumentar la explotación básicamente para salir de la crisis, ¿no? Ahora yo creo que estamos viendo que una situación en muchos sentidos parecida a los años 30, ¿no? Que hemos tenido una crisis, tenemos surgimiento de esos grupos de derechas. Estamos viendo por un lado unos grupos que son fascistas, que tienen ese proyecto, algunos son antiguos, otros son nuevos, pero tienen ese proyecto de aplastar cualquier vestigio democrático de todo tipo, ¿no? Y luego tenemos otros grupos, que también algunos antiguos, algunos nuevos, que rozan ese tipo de política, que son muy racistas, muy nacionalistas, pero yo creo que no llegarán a definirse como fascistas como tal, porque yo creo que son formaciones que son muy de derechas, que usaría el sistema, la burguesía, la clase política, las grandes empresas para aumentar sus beneficios, pero no tienen como proyecto aplastar totalmente todo tipo de parlamento, sindicatos y todo, ¿no? Podemos hablar de, por ejemplo, yo diría que en Hungría, o donde tenemos Jobbik, que es un partido fascista que está participando en el gobierno, ¿no? La Liga, yo diría en Italia, que es una organización fascista, o Amanecer Dorado en Grecia también. Luego tenemos otros que yo diría que no tanto, ¿no? Creo que Ciudadanos, por ejemplo, para mí es una formación muy de derechas, pero no es un partido fascista, por ejemplo, porque mantendrían, creo, el Parlamento y su prensa y todo eso. Yo creo que hay que ver ambas como dos patas de un mismo proceso. Quiero decir, que no es que tengamos un lado los grupos fascistas y por otro lado los grupos casi fascistas, que los dos se retroalimentan, ¿no? Tener un grupo en el Parlamento que en un discurso muy xenófobo, muy racista, muy nacionalista, luego hace más fácil que los grupos callejeros actúen sin ningún tipo de dificultad, ¿no? Y viceversa. Entonces se tienen que ver como dos patas del mismo proceso. Incluso en los fascismos clásicos de Alemania e Italia tienen que contar con los dos. La presencia en las instituciones y la fuerza en la calle. Es urgente que haya una respuesta a eso, porque ya en algunos países que he comentado, por ejemplo en Grecia o en Italia o en Hungría, ya hay gente que tiene en peligro sus vidas por la participación en los parlamentos de esas formaciones o por sus tropas de asalto de la calle, ¿no? Sus paramilitares que tienen. En Hungría, por ejemplo, el Jobbik tiene decenas de miles de personas que actúan con impunidad en la calle y pueden matar a gente incluso. Yo creo que hemos visto dos errores en cuanto al antifascismo. Por un lado, como una fianza en las instituciones, ¿no? Que pasó tanto en Italia como en Alemania, que está pasando ahora también, que los partidos dicen, bueno, no, si mantenemos la legalidad, pues no pueden llegar al poder esas formaciones, ¿no? Porque la ley no les dejará hacerlo, entonces se haga una pasividad total. O como un sectarismo que define el antifascismo como algo pues, que tiene que ser de grupos de combate revolucionarios. Entonces es muy difícil que conectes con muchas capas de la sociedad, ¿no? Y acabas con grupos callejeros de izquierdas y derechas que se pelean y la gente no entiende de qué va eso, ¿no? Entonces yo creo que lo que se tiene que intentar hacer es promover espacios unitarios, plataformas, espacios, lo que queramos llamar, amplios, unitarios, antifascistas. Porque aunque pueda haber muchas diferencias entre una persona revolucionaria, una persona reformista, otra persona que es la vecina de al lado que no tiene política mucho, o una persona inmigrante, es que el fascismo les mataría a todos y todas. Entonces, tener un interés en común y participar a pesar de las diferencias políticas o falta de política que pueden tener, ¿no? De hecho, hay un espacio interesante en Alemania, una plataforma interesante en Alemania que está empezando a trabajar
desde hace un par de años en esa línea, que también trabaja con otras plataformas unitarias donde existían, y lograron el mes pasado juntar a 70.000 personas frente al Congreso de Alternativa por Alemania, por ejemplo, que eso es un gran logro. Y eso se hizo sumando muchas fuerzas desde la extrema izquierda hasta pues, algunas iglesias, por ejemplo, para dar una idea, ¿no? Es muy amplio. Pero yo creo que también hay que ir más allá, porque ese tipo de respuesta es un poco como respuesta de medida de urgencia para frenar el peligro inmediato, ¿no? Pero luego sigue existiendo el caldo de cultivo que da vida a todos esos grupos, y los grupos más respetables parlamentarios protofascistas o extrema derechas siguen existiendo, ¿no? Entonces hace falta también otros espacios, otros movimientos que combaten todo eso, que cambian el clima político, ¿no? Porque lo que ha pasado es que estos grupos de derechas, aunque no lleguen al Parlamento, condicionan todo lo político, lo arrastran toda a la derecha, ¿no? Entonces eso se tiene que frenar, y eso se hace desde un montón de espacios que no puede encargarse la plataforma antifascista de eso, ¿no? Tiene que haber movimientos sociales, organizaciones políticas de izquierdas que proponen otra forma de organizar la sociedad, las plataformas afectadas por la hipoteca, las redes solidarias populares, cualquier movimiento, cualquier lucha que cambia el balance de fuerzas, ¿no? Que da esperanza de que hay otra forma de salir de la crisis, en donde las clases más populares y la clase media no se ve atraído a esas formaciones fascistas, porque les damos otra forma de salir que realmente les va a beneficiar, porque si van con el fascismo, pues acaba aplastándoles. Entonces yo creo que tenemos la obligación también, además de montar esas plataformas que son como como de urgencia, de articular otras dinámicas que posibilitan un cambio del tipo de sociedad en la que estamos viviendo.